Investigador, eso es una ONG, eso es todo el mundo es igual. Ok, buenas tardes. Estamos aquí con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Él prefiere que le llamen investigador y absolutamente sí. Yo creo que es la persona que tiene en la cabeza la mayor cantidad de información sobre toda la gente que se va a postular ahora al Congreso. Así de sencillo. Lo recomiendan todos los analistas, él no solo los analistas, sino lo recomiendan todos los analistas porque de verdad tiene en la cabeza, como dicen, en el top of mind, quién es quién, quién hace política. Ariel, ¿qué se está jugando el 11 de marzo en las elecciones? Mira, yo creo que, y bueno, muchas gracias al Pulso por la invitación. Mira, yo creo que este país está jugando tres grandes cosas. Lo primero que este país se está jugando es su proyecto de vida política en los próximos 50 años. Es cierto que el conflicto armado acabó y la gente tiene una pelea pro paz o no pro paz, pero la gente se ha acostumbrado al proceso de paz, por eso a la paz, por eso es que tuviste lo de Barranquilla, entonces la gente sale a rodear la estación de policía, eso no pasaba hace 10 años, entonces es una gente que está polarizada, pero se ha acostumbrado a la paz. Y vamos a empezar a debatir cosas claves, reforma pensional, reforma a la justicia, el tema de reforma a la seguridad rural. Eso es lo que se va a discutir en la próxima legislatura y eso va a marcar 50 años de vida republicana. 2. Nos estamos jugando la posibilidad de sacar este país o de comenzar a salir del hoyo duro de la corrupción. Yo creo que estos últimos 3 años, con el caso de Odebrecht, con el caso del cártel de la hemofilia, el SIDA, los enfermos mentales, ese país se despertó. Y aquí tenemos la decisión de si cambiamos o seguimos en lo mismo. Y lo tercero, pues que este país está jugando, pues obviamente, es la continuidad de una política, llamémoslo así, de relación con la sociedad. Un gobierno que le ha apostado a la paz, o si nos devolvemos a los viejos discursos de la guerra. Esas son las tres cosas que nos estamos jugando. Pero esto, nos estamos jugando 50 años de vida republicana. Pero para estarnos jugando 50 años de vida republicana, el panorama no pinta bien. O sea, por todos los diagnósticos que yo escucho la MOVE le habla a uno de castas políticas, de maquinaria política, de grupos de sangre que están dominando las listas y que seguramente van a terminar en el Congreso. O sea, esos 50 años, o sea, lo que podemos prever que va a llegar al Congreso, ¿qué es lo que nos va a llegar al Congreso? Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí, como dice mi abuela, se junta el hambre con la gana de comer. Yo creo que aquí hay una gran apatía al tema electoral. Los jóvenes dicen van a votar en blanco o no van a votar. Eso es la mayor estupidez que uno puede hacer, porque eso significa que las maquinarias sí van a saber votar. Entonces hay mucho voto en blanco, mucha abstención y hay mucho desconocimiento. Este país está metido en unos debates absurdos sobre castrochavismo, sobre ultraizquierda, que esos no son los debates. Les voy a dar este ejemplo para que las personas que me ven o me escuchan o van a leer lo entiendan. El cartel de Odebrecht, el cartel de la hemofilia, el cartel del SIDA, el cartel de los enfermos mentales, todos ellos se van a hacer reelegir sin ningún problema. El ñoño Elías, Bernardo Elías, que lo acaban de condenar hace apenas algunas horas a casi 7 años de cárcel, 6 años y 8 meses. Su hermano va a la Cámara por Córdoba, Cámara de Representantes por Córdoba, y su socio, investigado por un problema cuando fue director del ICBF, José Tous, va al Senado. Musa Besaile, su hermano Johnny, va al Senado. Y su socio, Erasmo Zuleta, va a Cámara. El Contralor de Bogotá, el de Bogotá, para no hablar de las regiones, que está salpicado por Odebrecht, tiene un ahijado suyo que trabajó en su UTL, David Castillo, al Senado, en el caso de Boyacá, y tiene 3 cámaras en Boyacá. O para no hablar también, para hablar de aquí cerca, Plinio Lano, entonces tiene un señor que llaman Rodrigo Rojas, va a la Cámara, y Ángel Custodio Cabrera va al Senado. Eso es lo que se está disputando. Te voy a dar otro dato para que me entienda la gente que me está viendo. ¿Usted sabía que hay 3 primos en el Congreso? Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, salpicado por Odebrecht, es hermano de la segunda del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, y tienen un primo en Opción Ciudadana. Un país de 50 millones de habitantes donde hay 3 familiares en el mismo Senado. Si esto fuera el Principado de Mónaco, que son 100.000 gatos, vaya y venga. Esto pasa acá en Colombia.
Entonces lo que la gente va a reelegir es la corrupción. Y yo siempre le digo a la gente, ustedes eligen bandidos y pretenden que al otro día lo gobiernen bien, pues eso es estúpido. Si hablamos en términos numéricos, curules en Senado, curules en Cámara y porcentajes, ¿tú qué dirías de cuánta gente va a haber, cuánta renovación real va a haber y cuánta gente va a quedar en manos de castas políticas, corruptos, paracos, etcétera, etcétera? No, yo creo que el 80% va a quedar en manos del clientelismo, la corrupción y el crimen. ¿En los dos, en Cámara? Sí, el 80% más o menos va a quedar en manos. ¿80%? Sí, sí, sí. Te voy a dar este otro dato para que te des cuenta que, pues, que no estoy diciendo mentiras. 11 familias en un país de 50 millones de habitantes podrían controlar el 30% del Congreso. 11 familias. ¿Qué familias estamos hablando ahí? La familia Char pretende elegir 13 congresistas, entre esos su gran hijo Arturo Char, que dice ser Alejandro, el actual alcalde de Barranquilla. Los Char dicen que si eligen los 13 congresistas entre Senado y Cámara, Alejandro Char va a ser el próximo presidente de Colombia. La familia Géneco piensa elegir 8 congresistas, los del Cesar, que son los dueños y amos del Cesar. La señora Dilian Francisca Toro en el Valle piensa elegir 9 congresistas, y así sucesivamente. 11 familias controlando el 30% del Congreso colombiano. Pero dijiste, ¿y 80, el porcentaje de 80 que me dijiste que iba Ah, porque bueno, ahí vienen el resto, pues vienen todos los de Odebrecht, por ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. Álvaro Astor, que está en Odebrecht, paramilitarismo y la famosa investigación por prostitución de niña. Sí. Entonces tienes una familiar, Laura Fortis, que lo reemplaza al Senado. Entonces, además de las familias, están los otros que se hacen reelegir. Eso se llama gobernar en cuerpo ajeno. Ya no van ellos, sino que lanzan sus hijos, sus sobrinos, sus primos. Le voy a dar otro ejemplo, aquí como para hablar de ejemplos. Sí. La familia García Romero, de Bolívar y Sucre. Entonces, Juan José García fue destituido e inhabilitado a 25 años porque se robó medio departamento de Bolívar. Él se casó con una reina de belleza, Piedad Zucardi, que está presa por relaciones con grupos paramilitares o presuntas relaciones. Y su hijo es senador y se va a hacer reelegir, Andrés Felipe García Zucardi. Su prima, Juliana Escalante, va por Cambio Radical. Y ella es heredera de Álvaro el Gordo García, el tío de Andrés Felipe, que está condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. Bolívar y Sucre siguen votando por ellos. Ok, pues entonces lo que tienen es corrupción. Sí. Entonces el anticipo de los 50 años que nos estábamos jugando en un congreso con 80% de corruptos no pinta bien. No, yo creo que esto va a salir muy mal. Y esto es culpa de la ciudadanía. Mira, esto, yo te digo una cosa, aquí la gente siempre se queja, porque Colombia en general, nuestro sistema político está dado para que la gente ande repartiendo culpas a todo el mundo, pero de los culpables de esto es la ciudadanía, que ni siquiera saben por quién votan, por el partido que votan, van y votan o no votan. Entonces esas son las consecuencias. Pero una actitud entonces coherente no sería el voto en blanco si uno quisiera asumir una posición. No. Yo creo que el voto en blanco es la estupidez más grande que hay, junto con la abstención electoral, y son estupideces iguales a la de votar por algún corrupto, como el cartel del SIDA o de Odebrecht. Son estupideces iguales. Y no tanto, esto porque aquí me va a llover medio mundo con esto, no tanto porque no sea ético tener una objeción de conciencia, yo no creo en ese sistema y no voto, sino porque al final la consecuencia es que si la gente de opinión no vota, pues usted le termina entregando esto a las maquinarias políticas. El efecto es el mismo como si votaras por un corrupto. Lo que pasa es que aquí tienes la forma de lavarte la conciencia diciendo que no votaste. Sí. Entonces la alternativa, si no es el voto en blanco, es votar ¿por quién? No, yo no quiero hacer política acá. No sé política, pero de alguna manera uno si también señala a los corruptos o los que tienen antecedentes, también puede decir, debe haber alguien en la lista, no va a usar la palabra decentes porque no quiero usarla tampoco para hacer política, pero si hay gente que ha sido recta de alguna manera que puede ser una opción. Mira, te voy a decir una cosa, vamos a hacer una cosa. Sí. Te digo por quién no votaría. ¿Por quién no? Porque esa es otra cosa, lo que tú dices. La gente dice, en tal lista hay una persona buena y otras 30 son muy malas. Pues si votas por esa persona buena en esa lista, esa persona buena termina jalando los malos. Pero si estamos en una lista cerrada. No, en abiertas es igual. ¿También? Es igual, porque esto es por cifra repartidora y por umbral. Es lo mismo. El partido que más gente cuestionable tiene
Para mí es la U, Cambio Radical, Opción Ciudadana, el Centro Democrático. Luego vienen liberales y conservadores. Por esos partidos jamás yo votaría, sabiendo que conozco en el Partido Liberal 2 o 3 personas muy buenas, pero no votaría, porque es jalar la corrupción. Si tú votas, por ejemplo, por el partido de la U, encuentras a alguien, pues vas a terminar jalando al ñoño, vas a terminar jalando a Musa Besaile, vas a terminar jalando a Sara Piedra, o sea, vas a terminar jalando a todo el mundo. Ese es el arrastre, ese es un engaño. Entonces tú votas por el Centro Democrático, terminas jalando a Jaime Amin, que él fue financiado por la Gata en el 2002, y todo el mundo dice que ese es el mejor congresista del Centro Democrático. Imagínate el resto, si fue financiado por la Gata, bueno, que eso es lo que terminas haciendo. Entonces yo por esas listas no votaría. Pero no son las únicas. Hay más. ¿Cuáles más? No, hay otras listas que la gente pues coja, pero yo que le digo a la gente se entre e investigue. Hace 10 años, 15 años, el problema era que no había información. Hoy hay información. Pero hay demasiada. Y hay mucha falsa, hay que saberla filtrar. Pero por eso, en lugar de ver realities y novelas chimbas y tal, pues vayan y busquen. Van a elegir el futuro de los hijos, de las hijas, de sus papás, del sistema de salud, del sistema de justicia. Pues al menos le dediquen en 10 minutos a esto. Sí. Ahora tú me mencionabas, y yo pensaba equivocadamente por lo que acabas de decir, que cuando existía la lista abierta, la lista cerrada, en la lista abierta yo seleccionaba el que era de mi gusto, y ahí seleccionaba a alguien que no era corrupto, comillas, ¿no? Pero tú me dices que hay un arrastre, un efecto de arrastre. Yo claro, el tema es que nuestro sistema electoral es muy complejo, se basa en lo siguiente, a ver, expliquémoslo rápidamente. Nuestro sistema electoral tiene una cosa que es como una meta. Eso se le llama umbral. Sí. Entonces, el partido político que supere el 3% de los votos puede entrar a concursar en la repartición de curules, que son, en este caso, 100 curules de Senado, por ejemplo. Hay otras 2 que son por especiales. Ahí entra a repartirse, entran a 100 curules. ¿Ese 3% de la votación total? No, los que superen el 3% entran a la repartición. ¿Pero 3% de...? Del total de votos válidos. O sea, no del censo electoral, sino de votos válidos. Votos válidos, votos válidos. Entonces, ahí entras. Y ahí gente empieza a repartir. Y luego viene nuestro mecanismo para seleccionar, que se llama la cifra repartidora. La cifra repartidora es un mecanismo complejo que más o menos significa el total de votos válidos dividido las curules que se asignan, las 100, y luego tú divides por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, hasta que completes las 100. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, X senador saca 300,000 votos. Un senador saca 400,000 votos. Y los otros senadores sacan 100,000 votos, para un total de 500. El que tenga 500,000 votos, más o menos, va a tener 4 curules. ¿Viste? Pero el senador, un solo senador de la lista sacó 400,000. Él arrastra a los otros 3. Ese es el fenómeno del que popularmente se le llama el arrastre. Entonces, si tú puedes votar, si tú encuentras alguno bueno en todos los partidos que le nombré, tú puedes votar, pero puedes arrastrar al resto. O sea, no hay diferencia en términos prácticos lista abierta y lista cerrada, porque en la lista cerrada teóricamente uno arrastra, pero explícitamente. No, se arrastra igual, claro, se arrastra. Hay una pequeña diferencia que es en la votación del logo del partido. Digamos, por ejemplo, que yo voto por una lista abierta, pero no voto por un candidato en particular, sino por el logo del partido. Cuando uno hace estas divisiones de 1 por 2 por 3, hay quienes dicen que eso, pues, se perderían esos votos, pero digamos, en general el fenómeno del arrastre es igual, te arrastra. Sí. Pero el 80% corruptos, eso es como un mal presagio para 50 años de la revolución que me estabas explicando. Sí, yo creo que esto va a ser, pero es que fíjate una cosa, mira, nosotros vamos a tener que entrar a discutir reforma a la justicia. Sí. ¿Qué significa la elegibilidad de los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presupuestos, que la gente se queja que los jueces nos sueltan los ladrones, todo eso? Vamos a tener que discutir el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, que es un antro de corrupción, la registraduría, vamos o no vamos a crear un tribunal electoral. Luego tenemos que discutir el tema pensional, se nos viene una bomba pensional, ¿vamos a subir las edades o no? ¿O vamos a formalizar más gente? El tema de reforma a la salud,
Es que mire, es que el cartel del SIDA, de la hemofilia, de los enfermos mentales, era robándole plata a los colombianos, de la salud. Yo hoy tengo a mi papá enfermo, hoy yo, y me veo en dificultades para que lo atiendan. ¿Cómo era el resto de colombianos y yo que le pagamos una salud, el del régimen subsidiado? Esto es y la gente vota por ellos. Entonces la gente se deja creer cuentos de castrochavismo, de cosas idiotas, y en lugar de ver qué dicen los candidatos sobre el tema de las EPS, por ejemplo. Sí. ¿Qué dicen? Entonces, al final, pues si Colombia quiere que lo gobiernen bandidos, pues que lo gobiernen bandidos. Pero que la gente deje la hipocresía, ¿no? Sí, vamos a hacer un ejercicio, lo planteo como ejercicio porque hay un panorama bastante pesimista. Y le digo que es un ejercicio casi comillas académico, es ¿qué significan estas elecciones en términos de partidor de elección presidencial? O sea, obvio que eso va a ser un medidor de interna de los candidatos. Sí, claro. O sea, ¿qué se prevé? O sea, dicen que la gente del fajardismo de pronto no alcanza el umbral, que Cambio Radical aspira a duplicar el número de curules, ¿sí? ¿Qué es lo que se prevé en esos términos de partidor? Mira, yo soy un ciclista frustrado, entonces me gusta comparar esto con el ciclismo. En el ciclismo hay carreras de una semana que los llaman clásicas y las grandes carreras de 3 semanas como el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, que son los grandes. Bueno, pues esta presidencial es una carrera de 3 semanas. En noviembre y en diciembre estábamos en las etapas planas. Habían 51 candidatos. El 11 de diciembre, 11 de diciembre, comenzó la montaña. Y ya quedan 5 candidatos con posibilidades reales. Orden de encuestas para que no tenga preferencias. Fajardo, Petro, Vargas Lleras, el que ponga Uribe y Humberto. Esos son los 5 que quedan. Y empezó la montaña. En las vueltas ciclísticas de 3 semanas hay una cosa que llaman la etapa reina, que llaman eso los quiebrapatas o los serruchos. Usted sube y baja 4 o 5 premios de montaña. Ahí se selecciona el lote. Ahí definitivamente sabemos cuáles son los 3 o 4, tal vez 3, que van a disputar el título. Las elecciones del 11 de marzo es la etapa reina, no es el final. Aún queda montaña, primera vuelta y segunda vuelta, pero ahí se selecciona esto. Ahí se selecciona eso por varias cosas. Una, hay consultas interpartidistas. Pero más que eso es por el resultado a Congreso. Es decir, la cantidad de senadores ayuda mucho, la cantidad de congresistas ayuda mucho. El efecto, un partido con 2 millones de votos, el efecto es brutal, el arrastre. Y después la consulta. O sea, para mí, hay analistas que tienen otra opinión, pero para mí es más importante el resultado del Congreso y después las consultas. Pero hay gente que dice que es más importante la consulta que el resultado del Congreso. Y esos resultados de Congreso, por ejemplo, ¿qué se prevé? O sea, insisto, Cambio Radical aspira a duplicar el número de... Cambio Radical seguramente será tal vez la lista más votada. Eso está lleno de bandidos, perdónenme la expresión, pero esos votan. Y eso habla de una maquinaria muy fuerte para empujar al candidato presidencial. Claro, yo creo que, por ejemplo, Richard Aguilar, el del clan Aguilar, el de Hugo Aguilar, va a tener 100.000 votos sin ningún problema. Entonces ellos van a poner 18 senadores, va a ser la lista 18, 19 senadores, va a ser una de las listas más votadas, por encima de los 2 millones de votos. Luego está un poquito por encima o un poquito por debajo la lista de Uribe, ambos partidos de una derecha muy fuerte. Y maquinarias también. Y maquinarias durísimas, pues. Y luego ya vendría la U, conservadores, liberales, después ya viene Polo y Verde, y seguramente sin umbral, la lista de Petro seguramente no pasará umbral, la lista de Elmira seguramente no pasará umbral, y ese partido Acción Ciudadana, como Cambio Radical se le llevó casi todos, pues no pasará umbral. Por eso, pero un candidato como Petro que no alcanzaría el umbral, o Fajardo que hay duda de que lo alcance su gente, los Verdes y el Polo, ¿cómo quedarían en el partido presidencial? Por eso te digo, ese es el tema. Yo lo que te digo es, el 11 de marzo va a haber un revolcón. Sí. ¿Cómo quede? Todavía no sé. Si Fajardo, por ejemplo, los verdes van a crecer, el que tiene duda de pasar umbral es el Polo. Si Fajardo logra pasar Polo y Verde crece, Fajardo está en segunda vuelta. Pero si el Polo se naufraga, es difícil levantarse. Pero es posible que un candidato sin bancada,
sin muchos congresistas pase segunda vuelta. Eso es factible. Un tipo Fajardo que tenga mucha... Es factible, es factible. Estas elecciones muestran que es muy factible que eso pase. Pero es mejor pasar con bancadas que sin bancadas, ¿sí? ¿Me hago entender? O sea, no, claro. Es factible, pero es mejor tenerla que no tenerla. Claro, pero entonces viene el otro escenario y es, está bien, yo paso segunda vuelta, incluso me vuelvo presidencial, soy presidente sin bancada, entonces viene alguien como Petro y dice, vamos a convocar una asamblea constituyente. ¿Qué buscaría una asamblea constituyente? ¿Revocar ese Congreso recién elegido o qué pasa? Pues mira, aquí hay teorías de todo tipo. Hay quienes dicen que hay una necesidad de una asamblea constituyente porque realmente el Congreso nunca va a reformar la justicia o el órgano electoral. Eso es una teoría. Vivian Morales sostiene que ella cree que va a haber una asamblea constituyente. El caso de Petro se basa más en el tema de tierras y obviamente en que él va a tener un Congreso ingobernable, le va a tocar hacer eso. Pero digamos, aquí hay diferentes posiciones frente a una asamblea constituyente. A mí particularmente eso me parece una caja de Pandora, como una caja de algo sorpresa que usted no sabe qué le salga. Yo estoy muy en contra de cualquier asamblea constituyente. Pero también el uribismo la estaba buscando, ¿no? El uribismo en su momento habló, ya pues se bajaron del bus. El Centro Democrático habla de una asamblea constituyente, se están bajando, pero en general es complicado, es difícil una asamblea constituyente ahorita con un país con tantas heridas, tan polarizado, es peligroso. Seguimos en los escenarios, no hablas mucho de las consultas, pero las consultas estos días nos pusimos a hacer el ejercicio y buscamos unos comentarios suelticos y la conclusión, artículo de semana, Héctor Riveros en Blue, se le podía meter las manos a las consultas. Hermano, sí, yo creo que lo de las consultas, mucha gente me dice que van a votar en X o Y consulta para que gane o para que no gane tal persona. Pero en general yo creo que eso es posible o era posible hace digamos, yo creo que en las actuales circunstancias, si uno tiene otro candidato que no está en las consultas, pues es mejor no votar las consultas porque uno las crece sin necesidad. Pero sí van a meter la mano, sí, totalmente. En ambas consultas va a haber mucha gente que vote. Por eso yo te digo, puede ser que una consulta saque 3 millones de votos, pero eso no es que sean de ese candidato. Pero los candidatos aspiran, por ejemplo, Petro estaba muy interesado en ver cuál era su fuerza a partir del resultado en las consultas, ¿cierto? Sí, pero vuelvo y repito, eso es un sofisma. Sí. Mucha gente va a meter la mano teniendo otros candidatos. Okay. Petro, si saca 3 millones de votos, le iría muy bien. Yo lo veo difícil, pero puede ser. Y obviamente la consulta de la derecha aspirará a sacar 5 millones de votos. Sí. Y nuevamente, eso es un ejercicio especulativo. ¿Qué busco yo con meter la mano? Dicen que si yo le meto la mano a la consulta de la derecha votando por Marta Lucía Ramírez es porque tengo la idea de que ella es mucho más fácil de vencer en segunda vuelta. Ese es un escenario. Otros, escuché una cosa... Mira, yo lo que te digo es, ese cálculo de meter la mano a la consulta... Es muy arriesgado. Es muy arriesgado y es un análisis estúpido también. Pero lo hacen. Claro, no, pues imagínese. Sí. Por esto, porque es que si esta es una consulta que puede... No vamos a hablar de ninguna de la izquierda o la derecha. Si es una consulta X que saca 2 millones de votos, pero por ese cálculo de mucha gente se sube a 5, pues... Una consulta de 5 es diferente a la de 2 y la de 5 sale disparada. Entonces lo que puede terminar la gente metiendo la mano a la consulta es ayudando al contrario, al que no quiere. Eso no... ¿Se imagina usted meterle la mano al extremo de que quedara final Ordóñez-Petro? Y entonces todo el mundo por el miedo al castrochavismo entonces resulta mandando por Ordóñez en el mejor de los mundos, ¿no? Ahí sí perdóneme, me corto la mano y boto la cédula, pues, digamos. Pero son los riesgos de esos juegos con las consultas. Claro, porque yo creo que la población colombiana, desafortunadamente la apatía lleva a que mucha gente no sepa que se está jugando este país y no haga unos cálculos electorales serios. Sí. Pero este cálculo de jugarse la tesis de que nos estamos jugando los próximos 50 años y vamos a quedar en manos de corruptos es bastante pesimista, ¿no? Sí, hay gente más optimista, pero yo no soy muy pesimista. Sí. El otro tema que Ariel mencionó a lo largo aquí fue el tema del proceso de paz. Cuando usted lee las encuestas,
El tema del proceso de paz ya no es una de las prioridades. Pero sí está polarizando mucho. No, está polarizando, pero me refiero a cuando usted le preguntan como elector, usted menciona en octavo lugar proceso de paz y antes está empleo, salud, educación, lo que usted quiera. Pues la gente no mira eso. Es decir, fíjate una cosa, yo te lo digo por una experiencia personal. Tú puedes durar explicándole a una persona el proceso de paz de La Habana 3 horas. Y yo que lo viví cerca, estuve ahí cerca. Y luego llega una foto por WhatsApp de un montaje y la gente te acaba a las 2 o 3 horas. Es decir, la política como la guerra son muy eficientes porque unen a la gente. Como se trata de matar al otro, de acabar al otro. En cambio, la paz y los debates democráticos dividen la gente porque al otro hay que escucharlo, ya no es uno imponiéndose. Te voy a poner este ejemplo. Tú sabes, gran parte de la violencia contra la mujer es porque muchos hombres la quieren ver cocinando y planchando y encerrada en la casa. No les gusta que sea un par. Entonces, por eso ellos hablan en ese momento de que esta es una cosa de libertinaje, un mundo prostituido, un mundo lleno de golfas. Claro, porque no es como antes. Ese es el mundo de Ordóñez. A Ordóñez le gusta es a la mujer dándole a toda hora en la cocina y en falda larga. Y la mujer de ahora no le gusta porque es un mundo diferente. Entonces, lo que yo te quiero decir es que eso polariza mucho. Y como ningún candidato va a decir que va a acabar con el empleo formal, pues entonces eso no polariza. Entonces, como la gente no investiga, al final se deja llevar por la pasión de la política. Pero tú crees que este proceso electoral, es una impresión también subjetiva mía que no lo creo así, está marcada por el tema del proceso de paz. Otra manera de expresarlo es que estamos tratando de obtener en las urnas ahora en el 11 de marzo, en la primera y segunda vuelta, los mismos resultados del plebiscito. ¿Eso se va a replicar? No. Yo creo que ambas extremas, la derecha y la izquierda, están jugando a eso y están siendo muy efectivos en eso. ¿Por qué lo dices? Decir, si usted ve la propaganda del Centro Democrático es para no volvernos una nueva Venezuela, una cosa medio estúpida. Y si tú ves el discurso de Gustavo Petro es vamos a hacer una democratización de la tierra, la paz la vamos a implementar, aquí no cumplieron nada. Lo están logrando. Y Duque está creciendo, Petro está creciendo. Pero los debates de fondo no los están tocando. ¿Qué opinan? Por ejemplo, el gobierno de Uribe tal vez fue uno de los gobiernos más corruptos que hubo en la historia. Entregó notarías, entregó cupos indicativos, mermelada. Y ahora se mueven como los adalides de la transparencia. Y no le, decía mi abuelito, y no tienen sangre en la cara, no les da vergüenza. Sí. Pero entonces, ¿tú crees que sí? El proceso de paz va a polarizar estas elecciones, sí señor. O sea, o ya se está viendo un anticipo de para dónde va la cosa. Claro, pues ya es claro. O sea, por ejemplo, fíjate esto, la señora Clara López, la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, la señora Clara López es de la familia López, de Alfonso López Pumarejo, presidente en el 36, de Alfonso López Miquelsen, que fue presidente después, y la señora López es una señora de las familias más ricas, adineradas de la élite colombiana, y Vargas Lleras la trata que es de ultraizquierda, porque están polarizando. O sea, a cualquier analista serio eso le causa un chiste, es como un chiste, es como que a uno le dijeran, mire, el mundo se va a acabar mañana, o sea, es un buen chiste, pero la gente lo cree. Y a veces no se trata de lo que es, sino lo que se cree. Tú sabes estas realidades paralelas que hay ahora. Sí. Entonces, sí. El tema de las curules de las FARC, ¿cómo funciona eso? O sea, ellos ya tienen per se ganadas las 10 curules. Bueno, esto es un poquito complejo, a ver. Es complejo. Entonces, miren, hablemos de Senado nomás. Nosotros tenemos 100 curules a Senado por circunscripción nacional. Hay 2 por circunscripción especial, ¿cierto? Hasta ahí vamos, a esos 102. El acuerdo de paz lo que dice es que podrían agregar hasta 5. Ajá. Hasta 5, podrían. ¿Qué significa esto? Si los señores de las FARC sacan votos para dos escaños y no los 5, estos 2 se restan a los 100. Y los 3 que faltan se agregan.
Ok. Lo que hace es garantizarle una representación transitoria por 2 periodos electorales, pero ellos compiten. Por ejemplo, si los señores de las FARC sacan para 5 curules, que no va a pasar, digamos, no tienen votos para eso, si sacan para 5 curules, entonces esas 5 curules las cogen de los 100. Si los consiguen por votos. Si los consiguen por votos, si no, se los agregan, exactamente. Ok, se aumentaría a 105. Lo cual es una cosa normal. Yo le digo, por ejemplo, en África, en muchos países, hubo procesos de paz que entregaron el 50% del Congreso. Aquí es 5 curules. Eso Barato, no es nada. salió barato. Bastante barato. Pero pues la gente dice que cree que no. ¿En Cámara también funciona igual? Igual, Cámara? claro, igual. O sea, ellos tienen las 5 curules garantizadas, no hay ningún problema. Claro, las tienen garantizadas por 2 transitoriamente, por 2 periodos electorales. O sea, 8 años. 8 años, eso después desaparece. 8 años, ok. Bueno, yo creo que ¿cuánto llevamos? Sí. Ah, sí, ok, no es que nos están empujando por otro live, qué pena con ustedes, estamos hablando de un live de entretenimiento que hay, pero entonces yo creo que vamos a continuar con este tema, cerrarlo, pero yo con una petición es que no sea la última vez porque cada declaración suya son 10 temas que le salen a uno, o sea, yo ya me veo diciendo en la nota anterior en Pulso, diciendo por quién votar y por quién no votar, y seguramente voy a pedir a usted. Yo voy a decir una cosa, mira, el jueves de la próxima semana en mi columna de semana.com voy a decir por quién votaría. Yo aquí le acabo de hacer un listado de por quién no votaría. Sí. No voto por el Centro Democrático, no voto por Cambio Radical, no voto por la U. A pesar de que puedan tener gente buena. A pesar de que puedan tener 1 o 2 buenos, no votaría por ellos, porque es arrastrar bandidos. Pero hay más partidos. Está el Polo, los Verdes, el Mira. Hay varios partidos. ¿Mira también tenía reparos o no en algún momento? No, Mira, yo no le veo reparos. A mí esa cosa de juntar religión y política, eso me incomoda, pero Mira ha hecho un papel decente en el Congreso. Ellos han sido decentes, digamos, no se han prestado para toda esta corrupción, pero yo como persona laica, yo soy católico, pero como persona laica, yo sí creo en la separación de la iglesia, de la religión y la política, pero ellos han tenido un papel importante. ¿Cuántos candidatos hay inscritos? Depende, por cámaras depende, pero en total son más de 3.000 candidatos que se están disputando los votos. Eso es pedirle demasiado a una persona que vaya y busque en esos 3.000 los de su región y... Pero sí pueden buscar por partidos, o al menos hacer un listado de por quién nunca votaría. Es decir, yo por personas, por ejemplo, de los que se robaron la plata de la salud, es jugar con la vida de el niño, de la persona que nos está viendo, del niño de mi vecino, sí, de mi hermano, de mi hermana. Es decir, o sea, gente de esas... Porque en Senado es más simple, en Senado son 16 listas, ¿o estoy equivocado? Sí, pero cada lista puede tener 70, 80, 100, o sea, al final son como 1.000 y pico de candidatos del Senado. No le podemos simplificar el trabajo a la gente casi para, de verdad, yo siento que estoy a punto pues de que busquen por... que dice Sergio Fajardo, ¿no? Use Google, miércoles, pero ¿qué busco en Google? No, yo creo que se puede, yo creo que hay portales, yo le digo a la gente, mire, por ejemplo... Caracol Radio ha hecho una cosa interesante, un buen trabajo sobre qué candidato, quién soy yo, se llama la cosa. La fundación donde yo trabajo, la Fundación Paz y Reconciliación, o mis columnas, ha habido un importante trabajo desde ahí de denunciar, Semana, ustedes mismos, es decir, tampoco buscar es tan difícil. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de tiempo, pero en lugar de ver una novela ahí o ver un reality estúpido, pues dedíquele tiempo para el futuro de su país, eso no es problema. Sí. Bueno, Ariel, de verdad, con esto damos por finalizado nuestro primer Facebook Live con el compromiso que adquiere públicamente de que no va a ser el último en los próximos días y semanas para que lo tiene. Hagamos un trato, hermano. Sí. Yo vengo el otro jueves o viernes de la otra semana y le digo por quién votaría yo. Yo creería que sí debemos hacer el trabajo a la gente. Yo creo que la gente sí la gente le agradece a uno que le diga, que simplifique las cosas. Eso no es carreta. O sea, si yo le entrego a la gente un listado del Centro Democrático, es más, yo llegaría al extremo de decir, oiga, sí, hay unas listas que yo tentativamente le diría que no votara, pero también le soy honesto diciéndole a usted que en el listado de ¿cómo se llama?, del Centro Democrático, sí hay una gente que ha hecho su trabajo, es gente decente. No en todos los partidos, pero usted termina arrastrando bandidos. Usted termina arrastrando corruptos, entonces... Se le diría, lo dije, pero es un riesgo lo que usted puede llevar. Usted arrastra gente, sí, claro, usted termina arrastrando gente. Entonces, hermano, yo lo que le digo a la gente es,
Por Dios, es la gente que administra este país, es la gente que nos va a administrar y este es el sistema que escogimos. O sea, esa es la política de este país. Entonces, sea un poquito responsable. Y vuelvo y repito la frase que siempre digo, uno no puede elegir bandidos y pretender que al otro día lo gobiernen bien. Sí. Bueno, Ariel, muchas gracias, señor. A ustedes, un abrazo. Gracias.